Hey, buenas, bienvenidos a Parchando, hablemos de cosas. Yo soy su host, Camilo Sus, y ya saben pues que aquí hablamos con gente mostra, gente que sabe demasiado del tema con el que vamos a conversar hoy. Y bienvenidos a la cuarta temporada de Parchando, parce, que fue puta camino, de verdad han sido meses intensos intentando sacar esto adelante, pero por fin aquí estamos pues otra vez con ustedes, trayéndoles más historias chimbas, invitados brutales, gente que sabe mucho del tema y nada, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy en Parchando vamos a hablar del ahorro, de las inversiones. Acuérdense pues que salimos todos los lunes en Spotify y todas las plataformas de audio, y en este tiro vamos a salir los martes en video. Entonces pueden esperar los martes el video de este podcast para que si ya lo escucharon el lunes, lo vean el martes también porque se pone interesante en video. Entonces, démosle, rola la intro. Bueno, y hoy tenemos pues a un parcero de toda la vida, literal de toda la vida. El man es graduado como economista financiero, orientado a inversiones, lleva 6 años en el mundo laboral, pero con altas exigencias de talla corporativa. Actualmente se encuentra construyendo un family office que ya mismo les vamos a contar de qué se trata esto, de qué es esto. Entonces, aguanten ahí un segundito. Trabajó 5 años en Intergrupo como vicepresidente administrativo y financiero. Intergrupo es una compañía líder en Latinoamérica que se encarga de soluciones en temas de tecnología. Fue líder de integración en el proceso de adquisición de Intergrupo por SoftwareOne, una compañía aliada principal y fundamental de Microsoft. Fue COO o jefe operacional global de SoftwareOne, compañía global, y partner, como ya les dije, fundamental de Microsoft. Es gerente y gestor de su propio family office con inversiones en más de 5 países. A este man le encanta este tema financiero porque se vincula muy fuertemente con el capitalismo consciente, que ya vamos a hablar un poquito de esto también. Lo motiva a ayudar a la sociedad y a devolver un poco. Lo llena de todo este tema es más el factor humano que tiene la economía, y ya les vamos a contar un poquito de todo lo que se relaciona al aspecto psicológico dentro de este tema de las finanzas y las inversiones. Le encanta montar en moto, leer, estudiar. Este man hace de todo. Hoy tenemos al maestro que vive obsesionado con las teorías de conspiración, y yo creo que es el que más conspiraciones ha sacado en el planeta Tierra. Hoy tenemos al mostrísimo Miguel Solórzano. Perrito, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Marica, qué gustazo estar acá, weón. Muchas gracias por la invitación. Parce, episodio 1, cuarta temporada. ¿Cómo te sentís? Qué calor tan hijo de puta. Qué calor. Parce, algo que me haya faltado mencionar. No, perfecto. Una introducción inmerecida. Porque no, hombre, yo creo que sí. Ya vamos a mostrar por qué sí, espera. Ya saben pues que pueden encontrar a Migue en Instagram como @msolorzanoy. Por si tienen cualquier duda, marica, vayan a mandarle un DM. Ese man se viene con un proyecto muy interesante que estoy seguro que ya les va a contar más en el futuro. Y nada, parce, empecemos esto. Démosle. Nea, comida favorita de todos los tiempos. Ya. Yo diría que el sushi. Sí, Marica, podrías comer sushi todos los días. Todos los días. Y marica, a medida que me he vuelto más sofisticado en probar diferentes sushis, que es como una experiencia diferente de que ya me gusta todo. Antes era como que, no, es que no me gusta con esto, no me gusta con esto, pero ya me gustan todos los sushi, entonces podría desayunar, almorzar y comer sushi todos los días. ¿Cuáles te gustan más, los crudos o los tempura? Marica, la verdad, los tempura. Uf, ese crocantico, parce, le da como ese crocantico es así como el cherry on top. Sí, literal. Porque, parce, y además eso da una experiencia muy distinta. Sí. Pues porque como la sensación de comerse un sushi crocante es muy diferente a la otra. Y normalmente tienen elementos mucho más chimbas que hacen que haya como mucho más contraste
por ejemplo, salsas, no sé, a mí me gusta Sí. mucho la salsa de teriyaki, hay gente que no. Uf, Entonces, los tempura demasiado. siempre vienen como con su cosita dulce, y Sí, eso me parece que le da una combinación muy chimba. sí, total. Y yo creo que hay elementos que también cocinados saben mucho mejor. Total. Entonces sí, apoyo también. Parce, ¿cuál es tu primer recuerdo de dolor físico? Parce, que hace rato no pensaba en esto, pero mi primer recuerdo de dolor físico era cuando estaba chiquito, estaba montando en bicicleta con unos parceros en la unidad. Sí. Me acuerdo que tenía una bicicletica Raúl Mesa amarilla, parce, estaba más traqueada que no sé qué, rayada por todos lados, pero yo la amaba. Era de esas con los cambiecitos que era así como en ruedita, Sí. a una belleza. Entonces, no sé por dónde nos estábamos metiendo y yo levanté mi bicicletica, tin, parce, y la tenía no en el plato grande, sino en el platico chiquito adelante. Sí. Parce, y se me va cayendo con la bicicleta en el brazo, aquí, tin, No te en el creo. plato. Todavía toda la cicatriz, la vamos a véala. Aquí está. O sea, puntos y todo. No, nada de puntos, pero huecos que aquí me acuerdo de eso. Esa fue la primera experiencia con que yo dije, esto me dolió demasiado. ¿Cuántos años tenías por ahí? Por ahí 7, 8. Nada, yo sé que tuve que haber sufrido algunos dolores antes porque yo chiquito era muy inquieto, weón. Yo era muy hiperactivo cuando estaba muy chiquito. Pero del primer dolor así muy fuerte que me acuerdo, estábamos que por ahí 2004. O sea, ya tenía por ahí 10 años, 11 años. Me acuerdo que me cayó una cama encima del dedo gordo del pie. Ah, no. Parce, el dolor se me cayó la uña, weón. Eso fue impresionante. El dolor me acuerdo hasta ahorita. Pero estoy seguro que antes de eso tuve que haber sentido algo más, pues. Pero Ese fue el más duro. ese no sé por qué se me quedó súper. Yo también, pues imagínate, 7 años. Yo Sí. no me acuerdo de nada a los 7 años. Yo creo, pues yo tengo la memoria que me corté antes con una navaja y todo. Fue la primera vez que vi sangre, pero no me acuerdo del dolor, ¿me entendés? Es súper raro. No, y además pensar, weón, uno bien chiquito viendo que le está cayendo una cama encima. Eso debe ser muy, muy azarador. Uno ahí como que, ay, güey, puta, tin, y en la una. No, muy duro, Sí, también. muy fuerte. Parce, ¿te gustan las verduras? Sí, claro. Si se extinguiera en este momento una verdura, ¿cuál sería? Parce, el rábano. Muy buena elección. Yo iba a decir el coliflor, pero también. Bueno, el coliflor tiene sus amantes y sus Parce, yo no he haters, podido. pero, parce, el rábano, por ejemplo, Uy, es que es muy fuerte. muy fuerte. Sí, es fuerte. Estoy seguro que mucha gente diría que la remolacha, También, pero es que esa mancha hasta la madre también. pero no hay otras que no. Por ejemplo, el coliflor, si se extinguiera, yo creo que sí le haría mucha falta a mucha gente. El rábano, no sé. Sí, puede ser. Es una pregunta. Es una pregunta capciosa y difícil. Sí. Interesante. Parce, bueno. Nea, yo tengo una pregunta que siempre pues como que ha estado en la cabeza y ese estilo de esas preguntas de ¿por qué los Picapiedra celebraban la Navidad si existían antes de Cristo? Nea, ¿cómo putas se inventaron los bancos, güey? ¿Por qué putas se llama un banco? Parce, yo creo que esa es de las historias más increíbles, gon, que yo he escuchado. Y es que, parce, así como empieza todo en la vida y en la historia, estaban unos maricas sentados en una plaza, quién sabe en qué parte de Europa. Un ágora por allá en Grecia. Esos manes estaban, yo no sé, seguramente volados o cualquier cosa. Pues estaban pensando en cualquier cosa diferente, cómo solucionar pues sus problemas en ese momento. Y la historia dice que unos mancitos en una plaza se sentaban en unos bancos. Pues un banco así literalmente, Sí. banco donde uno se sienta. Seguramente tenía un cajoncito. Un banco de estos. Eso. Ese banco, pero con un cajoncito, con alguna cosita que uno pudiera guardar cosas adentro. Sí. Entonces los manes lo que hacían era que tenían un sistema como de trueque ahí. Sí. Entonces seguramente cogían, no sé, yo tengo maíz, bueno, entonces deme este maíz como colateral y yo se lo compro. Y empezó a haber un sistema de trueque donde los manes se sentaban en unos bancos a hacer negocios. Y así nació, por así decirlo, la palabra banco. E inclusive
Suiza e Inglaterra, que yo creo que fueron de los pioneros con los bancos, la primera institución financiera que hubo, que no se conocía como un banco, como tal, era los mancitos iban, empeñaban el maíz, la soya y lo que tuvieran, y se iban para la plaza y los manes en la plaza les prestaban platica. Entonces los manes por allá guardaban en alguna parte, en una bodega, el colateral y le daban la plata a la gente. Y la gente no pagaba, y así es como nació la institución financiera de custodiar recursos. Sí, como valores. Marica, muy interesante, pero digamos, si daban bultos de maíz, pues se vencía. Seguramente ellos tenían unos términos o alguna cosa donde exigían el pago en alguna cosa, y seguramente en esa época eran muy animales, entonces era así como el gota a gota. Si usted no paga algo, le hacían algo. O iban y lo vendían. Pues mentiras, yo creo que esos manes seguramente tenían muy bien estructurado el negocio. Sí, como un colateral así, pues como bien planificado. Mira, entonces, salimos de la universidad. Creo que tengo un recuerdo muy fuerte de que vos ibas a ser pro golfer. Así como que, marica, todas las tardes ibas como a jugar golf después del colegio. Eso era como tu deporte, tu camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué finanzas? Pues, ¿cómo terminas? Tu papá también, toda la vida trabajando en tecnología. Entonces, parce, finanzas. Increíble, es que las vueltas que da la vida es increíble. Pues yo desde que tengo por ahí 13 años quería ser golfista. Pues y marica, todo el mundo que me conoce. Acuerdo, yo todavía tengo una pelota de golf que me regalaste. Imagina, cuando hablamos la cápsula del tiempo del colegio, el año entrante, adivine yo qué metí. Obviamente metí una bola de golf, weón. O sea, no existe, o sea, no hay posibilidad de que hubiera metido otra cosa diferente. Una bola de golf. Entonces, desde los 13 años quería ser golfista. Sí. Cuando me fui, digamos que en el camino de convertirse en un golfista profesional, lo más importante era llegar a jugar golf universitario en Estados Unidos. Ese era como el primer paso que todo el mundo daba para empezar como ese camino a ser profesional. Entonces, yo me fui para la universidad sin un equipo donde jugar. Entonces, yo lo que hice fue, yo escogí la universidad para donde quería ir, que sabía que tenía un buen equipo y que era buena académicamente y que me gustaba la zona. Siempre traté que fuera en el sur, pues, para que no me tocara mucho frío. Entonces yo me fui para la oficina y un día fui y le toqué la puerta al coach y le dije, hey, como que yo hablaba con el coach de antes, no me reclutó y el man se fue. Pues me gustaría que usted me diera la oportunidad de estar en su equipo. Y el man como que, no, tenemos el equipo lleno y toda la cosa. Entonces yo dije, bueno, aquí está todo perdido. Pero finalmente el man sí me dio la oportunidad de entrar al equipo. Entonces yo hice una cosa que se llama un walk-on, ¿cierto? Pues yo no tuve una beca de golf donde me pagaron la universidad porque yo era un golfista del berraco, pero me dieron una oportunidad de jugar. Entonces en ese camino de la universidad en el equipo de golf, que para mí fue, yo diría que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido, pues porque encontré un montón de dificultades que yo consideraba que no dependían de mí, pero pues ya después de muchos años reflexionándolo, dependían 100% de mí. Pues, o sea, yo era un man, weón, súper merecido, esperaba que el coach yo medio jugara bien y me llevara al torneo, y no, pues el man es el coach, el man lleva al que le diera la gana. O sea, si el man creía que el man quiso 85 en la clasificación, tenía mejor probabilidad de jugar bien el torneo, pues lo llevaba a él y no a mí. Entonces a mí me daba mucha putería cuando él no me llevaba a los torneos y eso. Entonces hubo mucha frustración con el golf en la universidad. Entonces llegó un momento donde, obviamente, a mí para mantenerme en el equipo, el man me decía, bueno, usted tiene que tener buenas notas. Claro. Entonces yo desde el principio fui muy buen estudiante en la universidad, todo. Yo no me caractericé en el colegio por ser un buen estudiante. Entonces en la universidad me fue súper bien, toda la cosa. Entonces llegó un punto donde yo un día me puse a pensar como que ¿será que yo soy más inteligente de lo que juego bien golf? Pues esa fue una de esas preguntas que uno, pues, sí. Marica, profunda. Profunda. Sí, porque desafiaste como todo lo que creías toda tu vida. Imagínate 9 años. 9 años de golf y de muchos sacrificios, obviamente, cuando yo era joven, porque pues jugábamos torneos, entonces yo me perdí muchas fiestas, yo me perdí muchas cosas y siempre estuve muy dedicado a mi deporte. Entonces ya después como que yo será que hice todo esto por nada, o sea que yo no soy tan bueno, porque la verdad yo jugaba bien, pues era un buen golfista y era competitivo, pero pues
yo no nací para ser un Camilo Villegas, Ok, ¿cierto? sí. Que a diferencia, por ejemplo, Nico Chavarría, Nico Chavarría, sí. Nico es un fenómeno, pues Sí. Nico, y aún así uno ve el trabajo tan grande que le ha costado a Nico, entonces, pero Impresionante. yo nunca fui un Nico, ¿me entendés? Sí. Ni un Camilo, yo no nací, weón, con esa habilidad para el golf, Pero entonces, siempre estuviste ahí, perseverante, con la misma meta, ¿me entendés? Eso total, también hay que rescatar, obvio. porque el tiempo no se pierde, parcero. No, y a mí el golf me entregó lo más importante que yo tengo en mi vida, es la disciplina. Total, Que total. yo siento que eso es lo que me ha diferenciado de cierta forma en mi carrera de los demás, ¿cierto? Sí. De tener esa capacidad de ser resiliente, de ser disciplinado, de levantarse y de hacer las cosas cuando uno no las quiere hacer, porque pues llegan momentos de la vida que uno dice, qué pereza hacer esto. Pero Y bueno, sabes que esos son parámetros o como cualidades que el deporte siempre genera es muy particular porque son como los beneficios de uno tener un deporte durante un largo tiempo, que ya se vuelve como un instinto, como asesino de uno querer algo y empezar a amigar de a poquitos, como de darle pala a la montaña hasta llegar al otro lado, ¿me entendés? y a usted pasa lo mismo. Claro, toda Es la como vida. que uno se Sí. levanta y uno no hace nada y uno es como, ¿qué parce? Ya perdí mi día. Nea, literal. O sea, uno no hace literal. ejercicio o alguna cosa. Y yo siento que hay gente que obviamente su disciplina está en otras cosas, Sí, ¿cierto? Para vos y total. para mí la disciplina está en el deporte siempre, entonces uno no hace deporte, entonces se siente mal, pero habrá gente que su disciplina esté, no sé, en la lectura. El día que no se le dan una página de un libro, pues Perdieron perdieron el el día. día. Sí, literal. Entonces, en ese momento, cuando yo me hice esa pregunta como tan trascendental, yo dije, no, pues la verdad, yo estaba sufriendo mucho por el golf, pues porque fue Sí. como esa dualidad de darme cuenta como que en serio, o sea, yo no, mentalmente no tenía la capacidad ni la madurez mental en ese momento para jugar al nivel que quería. Entonces era como esa lucha contra mí mismo. Entonces yo dije, no, eh, a lo mejor, pues mi camino no es por acá. Entonces ahí fue cuando empecé a priorizar pues como más mi carrera. Y de hecho yo había empezado la universidad estudiando administración. Y después fue cuando me cambié pues a todo el track pues como de economía y finanzas pues que en mi universidad se llama Investment Management. Ok. Entonces ahí fue cuando me empecé a meter en este mundo, pero la verdad que en ese momento yo quedé como sin rumbo. Yo decía, bueno, ya no fui golfista, Sí. pues durísimo, tenaz pues. Sí, El durísimo. sueño de mi vida aquí, Ajá. o sea, ya como cuando uno echa un papelito, lo envuelve en una bolita y lo tira a la caneca, así Sí. fue. Y, parce, entonces yo dije, no, pues aquí vamos a estudiar y para adelante. Pero no tenía ni idea qué iba a hacer. Y nunca pensé que fuera a trabajar con mi familia, jamás, pues. Sí. Con mi papá, pues yo nunca lo vi como una posibilidad. Ujú. Entonces así se acabó como la historia de golf, con esa pregunta de, pues yo tengo que ser franco conmigo mismo y tengo que entender que puede que yo llegue, ¿cierto? Y mi profesor de golf, que era un coach, pues, que tenía manes del PGA Tour y todo, él me decía, usted puede llegar. O sea, usted puede llegar al PGA Tour, Ujú. pero entienda que esto le va a costar muchísimo y mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que yo decía era, güey, pucha, listo, yo me tiro. Y yo tenía inclusive un man que me quería patrocinar y toda la cosa, muy cercano a mi familia, socio de unos negocios, toda la cosa, pero yo decía, listo, yo intento esto 4 años, Ujú. pues, no sé, y a los 28 años o 30 años yo dejo esto y me doy cuenta que postergué lo que yo sé hoy a los 30, pues eso me va a hacer un setback muy grande en mi vida. Entonces, ahí fue cuando yo dije, como que no, pues hay que ser franco conmigo mismo y por más duro que me dé, pues este no es mi camino. Busquemos otro camino. ¿Y cómo encontraste el amor por las finanzas? Es que es un tema muy pesado que creo que a mucha gente le da duro, todo el tema pues como de la economía. Entonces, pasar de un deporte a un tema pesado pues como es economía y finanzas. Mira, yo creo que hay un elemento grande aquí como de el proceso de autodescubrimiento que he tenido yo como ser humano, pues. Y increíble era que yo en el colegio, por ejemplo, no me gustaban las matemáticas, ¿cierto? Yo nunca fui un man proficiente, pues, para las matemáticas en el colegio. Yo creo que más por falta de dedicación que por falta de talento, pues, y por falta como
atención. Pero en el colegio, por ejemplo, pues yo me acuerdo de profesores que nosotros tenemos compañeros que aman, profesores como Sam Edelstein, que pues a mí me sacó todas las canas del mundo y me hizo sufrir demasiado y me decía que yo pues, pucha, no servía para nada. Y terminar siendo financiero, yo como que Sí, a veces yo me devuelvo en la historia, yo como que pues aquí, ¿será que en algún momento me corrió un cable o alguna, será que literal, me caí de la weón. cama y me di un golpe en la cabeza y como que me reseteé? Pero en el camino de la universidad, a mí lo que me interesaba realmente cuando estudiábamos en la carrera, yo me acuerdo una clase que teníamos que era de portfolio management, ¿cierto? Entonces en esa clase de administración de portafolios era como todo el coco teórico de cómo se estructura un portafolio y fue muy profundo. El profesor puede ser uno de los mejores profesores el mejor profesor que yo tuve en mi carrera, que era un man que también tenía, digamos que mucha experiencia on the field, había trabajado en bancos y esas cosas. Ok. Entonces era muy técnico. Entonces nos enseñó, por ejemplo, a hacer los análisis fundamentales de las compañías. ¿Y qué es eso? Vos te metes al balance y ves la compañía cómo está de deuda, cuánta caja genera, si es suficiente para cubrir los intereses Sí. y la deuda, el servicio de la deuda, todas estas cosas. Y lo que me enganchaba más a mí era entender qué está pasando en las compañías Ok. adentro. Ok. Porque finalmente los números de una compañía son un reflejo de una realidad que tiene la compañía, Ok, ¿cierto? sí. O sea, las compañías, y lo viví en mi carrera profesional también, es los números reflejan 100%, si vos sabes dónde buscar, reflejan 100% la realidad de la compañía. Entonces, por Y a ejemplo, la realidad también haces referencia o como a la condición humana, al trato interno, a... total. Ok, Para mí, las compañías están construidas de personas sí, total. y la cultura de las personas tiene una implicación, pues, que es casi incuantificable en el rendimiento del negocio. Sí, Eso ya se empieza a volver muy filosófico, pues, cuando uno empieza a meter tanto ya en el tema humanista, pero la realidad es que la cultura de las compañías es muy diferente. Por ejemplo, pues cuando yo estaba trabajando en la integración entre Intergrupo y Software One, sí, que son compañías, digamos que con una cultura similar, porque los fundadores tenían un mindset muy parecido, porque las compañías fueron construidas de una forma muy similar, a pesar de ser muy similares, pues habían elementos, un solo elemento hace que la cultura sea totalmente distinta. claro. Por ejemplo, un vendedor de servicios piensa muy diferente que un vendedor transaccional y la forma de relacionarse con el negocio y con los stakeholders del negocio es muy diferente. Entonces, yo creo que a través de esa experiencia, a mí lo que siempre me engancho es qué me están diciendo, qué me está diciendo esto de la compañía. Sí, Entonces, en ese momento obviamente yo no lo entendía, pero hoy en día cuando yo me devuelvo en el camino yo digo como que pues esto tiene todo el sentido. Y a mí lo que me interesa y en lo que yo realmente soy bueno es en eso, ujú, en solucionar problemas. Y ese fue pues mucha la tarea que hice en Intergrupo y que de hecho hice en Software One como parte pues de la construcción de una práctica global de ingeniería que no existía y fue coger como todas esas partes buenas y no tan buenas del negocio y empezar a juntarlas. ¿Para ujú, qué? Para alcanzar un objetivo financiero, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en mi trabajo en Software One, el KPI era unos resultados que nosotros teníamos que presentarle a Microsoft porque Microsoft estaba invirtiendo en la compañía. KPI, Pues es como una métrica, pues, por así decirlo, ok, pues en inglés es Key Performance Indicator, creo. ok, Y es lo que es como que esto es lo que usted tiene que hacer, este es su objetivo. Pues y hay ciertas métricas, por así sí, decirlo. Entonces, eh, ahí teníamos unas métricas, entonces el negocio tenía que alcanzar eso. Y ese fue el business plan que construimos en conjunto. Entonces, cuando yo me devuelvo en la historia, mi amor por las finanzas, y hoy lo mismo sí, pasa cuando hago inversiones digamos que en compañías o en venture capital o en private equities o en cosas que tengan ese espíritu emprendedor por detrás. Eso es lo que a mí me interesa, es conocer la compañía, la ujú, gente y finalmente entender los números de esa compañía son causados por qué. Porque los números, pues, o los resultados no nacen porque sí. Siempre sí. hay un montón de personas detrás.
Marica, entonces, saliste de la universidad. ¿Y dónde hiciste las prácticas? Entonces yo hice la práctica, curiosamente, en Software One. Ok. Y muy curiosamente lo hice en el sector, en el departamento de adquisiciones de compañías de ellos. Entonces fue inclusive muy charro porque pues yo no tenía ni idea. Entonces mi manager, la persona pues que era como mi sponsor de la práctica, era el que llevaba todo el departamento de adquisiciones de ellos. En ese momento ellos no eran muy fuertes en adquisición, habían comprado un par de compañías, pero no eran muy fuertes. Y el tipo me dijo, no, me entregó un Excel por ahí de 300 compañías y me dijo, no, investiga estas compañías, me decís qué hacen, cuáles son sus servicios, cuánto venden, cuántos empleados tienen. Y yo era como en mi computador y yo como que, ¿de dónde va a sacar toda esta información? Pues yo me metía a Google y me salía el nombre. Hay que literal así, me salía el nombre y yo como que... Entonces yo un día leí, ¿dónde busco eso? Y ahí conocí LinkedIn. Ok. Literal, ahí conocí LinkedIn. Dice que no, métete a LinkedIn. Tan bueno, entonces yo me metí a LinkedIn. Y el man me dijo, no, hay una herramienta muy buena que se llama Thomson Reuters. Ni idea. La bajé, nunca la usé. Entonces lo que hacía en la práctica era perfilar compañías del sector que fueran targets potenciales de ellos y entender cuál era digamos que la probabilidad de integrabilidad entre las compañías. Entonces, por ejemplo, vos cómo entendés la cultura de una compañía por LinkedIn y le decís, no, es que culturalmente yo creo que sí podemos ser como un fit. Sí. Pues entonces era un trabajo muy difícil, y eso la verdad que me dio una lección muy grande y es como que, pues, a usted le toca cumplir. Ajá. O sea, él tenía una expectativa y él no quería que yo... O sea, él no quería que yo el reto era alto. Eso. Entonces te tocó como subir tu juego. Subir mi juego y el tipo era como que no, es que yo no necesito excusas. Ajá. Es que yo sé que usted, pero es que piense, o sea, tiene que pensar. Qué chimba. Pues entonces fue muy bacano y el man, inclusive hoy en día, ese man es el CFO de Pictet, que es un banco muy grande privado en Suiza. Sí. Y yo mantengo pues todavía todo contacto con él. Y el hombre pues la verdad que fue un empujón grande porque es como, hey, pensá, Claro. pues vos sos capaz, pues te contratamos. Sí. Y al final hicimos una lista y curiosamente dentro de esa lista estaba mi compañía familiar, que su equipo, ¿cuántos años después? 7 años después terminó adquiriendo. Mi charro. Marica, impresionante, ¿no? Demasiado curioso. Las vueltas de la vida, pues como que todo está en el mismo plano. Y pues, y vos después de prácticas regresaste a Colombia y empezaste a trabajar en Intergrupo y pum. Apareció Software One, hey, queremos comprar la compañía. No, y ese proceso, la verdad, de eso para mí, pues imagínate, pues yo llegué a Intergrupo como se dice en paracaídas. Sí. Obviamente en ese momento la gente me veía como el hijo del dueño. Claro. No, pues no, este es el hijo del dueño. Y pues vos sentías como que la gente era como que, pues este man pa' que está acá. Y había vicepresidentes que llevaban haciendo una carrera, no sé, 13 años. Ajá. Y fue como que, pues llegó el sucesor. Y eso, o sea, no hubiera nunca en la vida sido así, pues. Entonces, la entrada, digamos que a Intergrupo fue muy charra porque la gente era como que, pues, esperando a como que yo cometiera errores para decir, claro. Sí, ese es el hijo del dueño, claro. Claro, güey. Entonces, para mí en ese momento yo era, pues, yo los primeros 2 años no hablé, pues, yo era como que, bueno, yo iba y preguntaba cosas, pero no hablaba, no decía nada. Y poco a poco me fui ganando mi lugar, pero en ese momento cuando yo entro allá, pues, un neonato, como le digo yo no tenía ni idea ni del mundo de los negocios, pues había tenido otro trabajo que era un analista de marca en una empresa, en una cervecera, donde mi exposure a ejecutivos y a estrategia era nada, pues lo máximo que yo hacía de estrategia era hacer un key visual. Ok. Pues, y como que, no, y entonces ¿cómo vamos a hacer esto? Y hacer una presentación y mandársela a mi jefe. Entonces yo llegué en ese momento súper cuestionado y a los 6 meses empezó el proceso del primer due diligence con Software One. Ok. O sea, primero iban a comprar una unidad de negocio, después otra. Entonces eso fue un proceso y yo me acuerdo cuando yo me senté en la primera reunión de due diligence con la financiera, pues en la debida diligencia con la financiera y yo era sentado
y ellos mandan unos Exceles con unos requerimientos de información como de 40 puntos Sí. y cada punto es infinito en dimensión. Y es que, bueno, entonces yo era sentado y yo no entiendo nada. Pues, Sí. o sea, yo era como si me hubieran soltado en otro planeta. Ok. Te tiraron al ruedo y sin capa. Al ruedo. Entonces, mi mandato cuando yo llegué allá fue, nosotros necesitamos que ustedes se enfoquen a hacer que el negocio sea más eficiente. Ok. Del grupo, obviamente, una compañía de un tamaño significativo, ya muy madura, pues, Sí, ya. 20 y pico de años en el Sí. mercado. Entonces fue todo un reto. Entonces yo llegué con eso y entró ese proyecto y fue como que, tómelo. Pues como que ahí como me cayó a mí como de taquito. Y la verdad que una de las cosas que yo más agradezco en mi vida profesional fue esa oportunidad, porque eso en ningún escenario del mundo le entregarían un proyecto así a una persona tan junior. Claro. Pues, o sea, eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Entonces es muy bueno ver cómo en el camino uno fue aprendiendo y conociendo y entendiendo el negocio, y eso obviamente a mí me dio una profundidad muy grande en entender las finanzas desde temas como los que yo nunca había interactuado mucho, que es por ejemplo con el tema contable, por ejemplo. Sí. Pues yo soy financiero, yo no soy contador, pero entonces cuando estás en esas rondas de debida diligencia donde te toca literalmente desglosar todo y ellos te buscan todos los pecados. O sea, yo digo que una debida diligencia pues de una firma reconocida, voltean todas las piedritas, todas las Sí. piedritas las voltean Para ver qué hay debajo. para ver qué hay debajo. Entonces Claro, vos sacar ya, los muertos. eso, y entonces es muy teso porque la forma en la que ellos interpretan las cifras, entonces hay cosas que te las mueven de una cosa a la otra Sí. y te afecta y vos no te das cuenta y vos es como que, pero yo compartí esta información, entonces si yo hubiera sabido, entonces no hubiera compartido esto así. Entonces fue súper enriquecedor y eso solamente me dio más profundidad y más pasión por eso, porque seguimos con el tema general de siempre ha sido la pasión es de entender qué hay detrás de los números. Y esa exigencia tan grande de poder estar en la mesa, tener una voz y contribuir, digamos, que a ese proceso, me impulsó mucho a conocer como todo ese tema ya más técnico para yo poder ser mejor en la interpretación de los negocios. De una, sí, y pues me parece muy impresionante porque fue como arrancar en loma y en un mundo corporativo a escala global, pues entidades que son aliadas a Microsoft y partners fundamentales, entonces el nivel de exigencia era súper alto. Entonces te tocó aprender o aprender, punto. No había opción. Me imagino que no tuviste vida durante esos años de merge. 3 años sin vida. 3 años sin vida social, 3 años sin vida de nada, porque mi vida era el trabajo. Sí. Pues yo trabajaba literalmente todo el tiempo y era como un man de 50 años, o sea, llegaba el viernes y yo en serio estaba mamado y yo era como que, bueno, me quiero ir a dormir. Inclusive pues eso me generaba mucho conflicto pues con las personas con las que estaba en ese momento, que compartían conmigo, mi familia, todo eso, pues porque era como que, pues vos no tenés una vida de joven, ¿cierto? Claro. Entonces, ese momento obviamente fue un momento de mucho crecimiento en mi vida, pero obviamente un momento de mucha turbulencia y de mucho impulso también en lo que yo soy como persona. Sí. Pues porque, imagínate, o sea, bien cuestionado, no tenía un lugar, no sentía que tenía una voz, me estaban poniendo a hacer cosas que yo no tenía ni idea, o sea, era gravísimo. O sea, literalmente en mis manos estaba el trabajo de 30 años de mi papá. Sí. Era como que, pues, qué problema tan grande. Pues, ¿en qué momento metí yo en esto, pues? Pues yo iba a ser golfista, nunca en la vida me iba a sentar en una oficina y termino metido, pues, en reuniones literal. de 7 horas con unos auditores, pues, aquí revisándome hasta, pues, no, les faltaba, pues, el preguntarme a qué horas iba al baño y a qué horas volvía. Pues. Sí, complicado. Pero, pues, yo digo que la mejor experiencia de mi vida fue esa. Pero sí, eso te dio pues como una base muy importante para lo que viene ahora en tu vida. Total. Que es tu proyecto ya personal, ya no tu hermanito mayor, sino tu hijo. Así es, hijo. Parce, siempre me he preguntado y me parece que es importante aclarar una cosa y es que muchas veces el valor del dinero es muy subjetivo porque pues uno puede notar casos en este momento, digamos,
niños de 13 años que son millonarios por vender un NFT o que son millonarios ya porque tienen un canal de YouTube. Y otra gente que llevan, marica, 30, 40 años en una empresa construyendo una marca y pues si viven con las justas. Entonces, quería preguntarte como qué es el salario y cómo entendés vos como el tema de la remuneración económica. Ese yo diría que es el punto más increíble o de los pensamientos o de esas reflexiones que yo he hecho en los últimos años acerca del trabajo, y es ¿qué es el salario finalmente? El salario solo equivale a una cosa, es lo que me pagan a mí por mi tiempo. Sí. Y pues eso es, como decís vos, completamente subjetivo, porque eso depende de que la persona que te vaya a pagar entienda o cuantifique cuál es tu valor, ¿cierto? Y yo creo que obviamente venimos de un sistema económico donde las compañías y los mercados tenían una progresión muy natural, y era yo hago una carrera en una compañía y llego a ser el presidente o llego a ser el vicepresidente, pero no existía un vicepresidente joven, pues, o no Ajá. era, o no era lo común, ¿cierto? En cambio hoy te encontrás con un mundo conectado, abierto, 100% financiero, donde una persona vende un NFT y se vuelve rico, Sí. o un man se gana un concurso de videojuegos y gana $3 millones, Ujú. o hay gente que crea contenido en su casa y en YouTube y son súper ricos y son súper exitosos en lo que hacen, y gente que tiene un trabajo de puesto en una Fortune 500 y gana menos plata que un pelado joven. Sí. Entonces, la subjetividad del salario es muy grande y solamente lo lleva a uno a un punto que a mí me parece que es el más importante para resaltar, y es, o sea, ¿qué vida es la que yo quiero tener, cierto? Sí. ¿Cuál es mi valor como persona? Y cuál es mi valor reflejado en lo que yo haga con pasión. Entonces, yo empecé obviamente mi carrera y yo era muy preocupado obviamente por cómo me iba a ir, ¿cierto? Sí. No estoy ganando suficiente plata, no, qué frustración, no, es que Yo creo que ese es algo que sufren muchísimo los jóvenes en este momento. sí, porque uno sale de la universidad y no ganas mucha plata, o Muy sea, chimba. es natural, Pues vos te metes, salís de la universidad y te metes en una empresa y te pagan en este momento 1.200.000, parce, estás muy bien pago. súper bien. Entonces es un reto muy grande porque finalmente la sociedad tiene como un orden, ¿cierto? Ujú. Entonces, joven, uno es como que, pero es que yo necesito ganar plata. ¿Por qué? Porque necesito tener dinero para comprar X cosa, o necesito porque esto va a mejorar mi vida de X o Y manera. Pero al final del día lo que yo pienso es, y yo volviendo nuevamente a mis años cuando empecé, me hubiera gustado mucho más concentrarme en entender cuál era mi pasión Ok. en la vida. O sea, cuál era como esa cosa que a mí me hacía vibrar. Sí. Porque finalmente cuando uno está fluyendo y está vibrando y está, digamos que, coherentemente haciendo algo que a uno le gusta, primero le va a fluir, segundo, el tiempo va a pasar mucho más rápido, no lo vas a sentir, Sí. entonces vas a sentir naturalmente que sí estás bien compensado, porque hay un elemento muy grande dentro de la compensación que yo creo que es el elemento emocional, Ok. no solo el elemento económico. Entonces, en cambio, si vos estás en algo que es totalmente lejano de tu pasión, por ejemplo, vos sos un diseñador, vos sos un diseñador, Sí. ¿sí o qué? Y te metes a trabajar en un banco, pues, o sea, te pueden pagar toda la plata del mundo, igual vos te vas a sentir mal, pues Sí. porque estás lejos de lo que a vos te nace y con lo que fluís, de esa llamita, pues, o de la pasión. Ajá. Entonces yo creo que una de las cosas grandes que yo he aprendido es, y que fue gran parte también de tomar la decisión de construir mi propio negocio, a pesar de que yo tenía realmente ya una carrera profesional muy madura, a mi edad había llegado pues a una posición muy alta en una compañía grande, Demasiado, parce. y tenía ya, o sea, yo tenía el camino pavimentado. O sea, Sí. inclusive yo gozaba de una relación muy cercana con todos los ejecutivos, pues, y se decía, pues, esto es un key talent que puede llegar a ser algún día el CEO de esta compañía. Ok. Entonces, yo también, cuando me iba a salir, esa fue parte como de la discusión, sí.
O sea, yo no voy a ganar nada y no voy a tener todo el reconocimiento, ni el rótulo, ni el título de vicepresidente, pero voy a hacer algo que me guste. Ujú. Entonces el salario yo creo que hay que dividirlo en dos. Y la parte más pesada tiene que ir a través de entender uno qué es lo que le gusta hacer en la El vida. concepto, el componente emocional. Total, porque eso es lo que te da la estabilidad, lo que te da la Sí. tranquilidad y lo que te da. Pues, y como yo siempre he dicho, pues a toda la gente que trabaja conmigo, o sea, el trabajo, usted, o sea, la mayor parte de su vida usted la pasa en el trabajo. Uno se levanta y va a la oficina todos Sí, los señor. días, todo el día. 8 horas mínimo. O sea, si usted odia su trabajo, está desperdiciando su vida Sí. literalmente. Entonces lo importante es, hombre, si yo estoy en el trabajo, pues mejor que más feliz me hace. Yo me levanto todos los días y soy feliz de mi trabajo. Yo soy rico. O sea, Sí. realmente soy rico. Y puedo tener el trabajo donde económicamente paguen demasiado, pero O sea, sea miserable. miserable y una compañía de viernes, como le llamo yo, que todo el mundo esperando que llegue el viernes Sí. para irse para la casa, pues uno está desperdiciando la vida y le pueden pagar demasiado y se puede sentir muy mal. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Y mis hermanitos, por ejemplo, que están empezando su carrera profesional, eso es lo que yo le digo. Pues olvídate de la plata llega. Sí. Uno no sabe ni cómo, pero a medida que uno va trabajando, va consiguiendo su plata, ¿cierto? Ujú. Así empezamos todos. Entonces, lo importante es esa parte emocional y construir como una base sólida desde el principio, que cuando uno encuentra su pasión y su forma de sentirse bien en el trabajo, eso le va a propulsar la carrera. Y yo creo que esto es algo que le conviene a todo el mundo, tanto a la empresa como al trabajador. Porque imagínate vos tener una empresa de 10 personas que todas sean miserables trabajando en tu empresa. O sea, háblame de los rendimientos que va a tener la compañía. Obvio. Cero. Pues como que vas a tener unas pérdidas gigantes porque la gente no le mete entusiasmo. Imagínate una empresa con 10 manes que les encanta trabajar en eso, que están ahí a las 6 de la mañana, si hay que estar a las 6, a las 5 si hay que estar a las 5, que se van a las 10, a las 11 si hay que irse a esa hora. Imagínate el rendimiento de esa compañía, de gente que está motivada a producir, que está motivada a trabajar. Total. Pues, y yo siento que hoy en día las presiones que genera como el sistema capitalista en adquirir, en exhibir. Creo que nos dejamos llevar mucho de eso. Y dejamos mucho al lado ese componente que estás hablando emocional del salario. Total. No, yo creo que como lo decís bien, yo creo que la sociedad hoy nos consume mucho en querer ser eso y las redes sociales yo creo que han traído grandes cosas para la humanidad, pero también ha traído esa parte donde vos ves un man de 18 años con 3 Ferraris y una mansión. Y realmente eso existe, ¿cierto? Y es una Sí. posibilidad. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer, pero o sea, eso no es el común denominador, Sí, no, ¿cierto? eso es un caso en un millón, parce. Exacto. Entonces, yo creo que siempre lo que aprendió yo en mi experiencia personal es que en los momentos que yo más feliz he estado en mi vida es en los momentos que yo siento que estoy haciendo las cosas que a mí me gustan. Sí, total. Entonces yo creo que eso es un gran componente y obviamente, como siempre, hay que ponerle filtro a lo que uno ve en las redes sociales y todo, porque pues finalmente en las redes sociales nadie pone sus tristezas, Sí, nadie pone sus desilusiones, no, hoy me echaron del trabajo, yo pongo un post ya. literal. Pues yo pongo un post cuando estoy por allá en una playa Claro, y espectacular, todos caemos ahí, huevón. obvio. Uno pone el post cuando está en la montaña esquiando, uno pone el post cuando está rumbeando, pero no cuando tenés un guayabo asesino Eso, o cuando te diste cuenta que te gastaste en una noche todo el salario del mes, ¿me entendés? total. Y Nea, creo que eso da pie a algo muy interesante que siempre me ha gustado hablar y que creo que también lo tocaste un poquito con el tema de tus hermanos. Y es, ¿cómo es el salario para un joven? ¿Cuál sería la mejor filosofía para las personas que recién están empezando pues como su vida asalariada? Claro. No, a ver, yo creo que eso es muy importante también porque obviamente en muchos casos hay gente que tiene la posibilidad de vivir con sus papás y Sí, trabajar y todo lo que vengan de salario
digamos que es para ellos, ¿cierto? Ujú. Hay gente que obviamente tiene muchas obligaciones y no es el caso, pero todo el mundo sigue un patrón y todo el mundo tiene unas obligaciones y unos gastos fijos siempre, pues Sí, todos los seres humanos tenemos pues gastos fijos, entonces mientras uno más joven empieza a ahorrar y a invertir, eso es la verdadera construcción del patrimonio, porque es que cuando uno empieza a invertir, así sean montos chiquitos, puede apalancarse de una cosa que para mí es, digamos que el multiplicador de riqueza más grande del mundo y se llama el interés compuesto, sí, ¿cierto? Y es, yo tengo ahorrado 100.000 pesos hoy, ¿cierto? O $100 o lo que sea. Yo invierto esos $100, digamos que el primer año me gané un rendimiento de $10, ¿cierto? Si yo cojo los $10 y los reinvierto, mi capital, ¿cierto? O sea, sí. esos $100 iniciales ya no son 100, sino 110. Ajá, Entonces yo ya, lo que me genera eso es mayor, ¿cierto? claro. Entonces, el primer año, 110. El segundo año ya tengo 121. El año que sigue ya tengo 140. Entonces, si uno ve, y los invito pues a todos a que busquen hay calculadoras en internet que le muestran a uno Sí, si uno empieza a invertir a los 18 años, X cantidad de plata, cuánto tiene a los 40. sí. Y esa ha sido mucho la filosofía de esos fondos pues en Estados Unidos hay muchos, acá también, y es los fondos de pensiones voluntarias donde vos Ujú. invertís voluntariamente tu plata y se multiplica en el tiempo. Y es que, básicamente, mientras uno más joven empiece, así sea poquito, no sé, 10%, 20%, 30% del salario, 40% del salario, lo que cada persona considere y sea prudente en su caso, esa plata se va a multiplicar muchísimo en el tiempo. Y eso es lo que genera realmente el patrimonio. Ok, Porque es que, o sea, si uno aporta, digamos que a la pensión toda la vida como empleado, la probabilidad de retirarse con un salario muy alto es realmente baja. sí, En cambio, si uno toma la voluntad joven, de empezar joven y decir, yo de ahora en adelante tengo como regla que 30% de mi salario lo voy a ahorrar. Entonces cojo cada vez que me entra mi salario, yo cojo 30% y lo mando para una cuenta de inversión, pues, ujú. o para mi fiducuenta, y después decido en qué la invierto. Pero empezar con esa cultura primero de ahorro, Con la política de ahorro personal. eso, o sea, decir, yo tengo una política personal de ahorro y es que de cada peso que yo me gane, yo voy a ahorrar 30 o Ajá, 40 pesos. Y puede que 20 los invierta y otros 20 me los quedo como para un fondo de emergencia, por si ok, algún día me quedo sin trabajo o alguna cosa. Pero el ahorro es muy importante para construir la estabilidad financiera, ok, ¿cierto? Y entonces, primero empieza todo por un plan de ahorro, pues ahorrar es muy importante porque esa es la forma de uno mismo construir capital. Porque cuando uno está empezando su carrera, pues uno no puede tener ingresos de rentas, pues porque con qué vas a comprar cosas que te renten. Es exacto. imposible. Entonces, el capital se tiene que ir construyendo poco a poco. Pero si uno es inteligente, invierte una parte de lo que ahorra, eso se le va a ir multiplicando en el tiempo y ese es el patrimonio que uno realmente va construyendo. Que ya cuando vengan mayores ingresos y mayores cosas, pues se abren un abanico de posibilidades de inversión diferentes. Pero yo creo que la sugerencia es esa. O sea, arrancar a ahorrar y en lo posible invertir y apalancarse ese interés compuesto de yo invertir, recoger, reinvertir y seguir así 20 años. O Sí, sea, el capital se multiplica exponencialmente. claro. Y pues tiene toda la lógica del mundo. Para la gente que no empezó a los 18, pues, marica, empiecen ya. Claro, Porque sí, sí creo que es algo que va sumando a lo largo del tiempo y esto de como dividir el porcentaje y tener, digamos, pues como un colchón de donde uno se pueda tranquilizar en caso de tener alguna emergencia, de uno tener, digamos, una riqueza que pueda dar un futuro como estable a tu familia cuando ya la tengas, me parece que es un factor importante que uno cuando es joven no lo piensa mucho tampoco. total, A uno, esas cosas, sí, eso es para viejos. total, Eso es para viejos. Y lo que uno no se da cuenta es que eso es para jóvenes. Y los que lo están gozando ya son los viejos. obvio, Pero el ahorro es para los jóvenes. total. No, y eso es muy duro porque pues uno a los 20 años pues pensando en cuando se retire,
O sea, eso es como una disonancia cognitiva. O sea, Sí. te genera como una, no sé, mucha confusión. Pues uno no piensa en eso, pero Ujú. lo que sí es que, o sea, la teoría y la realidad muestra, o sea, vos ves miles de casos y te dicen, no, es que cuando yo tenía 18 mi papá me regaló $100 y los metí en el S&P 500. Y hoy en día, no sé, con 3 millones de dólares. Marica, Entonces, increíble. la diferencia es brutal, Sí. ¿cierto? Y nunca es demasiado tarde para empezar, ¿cierto? Parce, yo creo que el problema más grande es que uno empieza a pensar en la plata como el fin, como uno llegar allá, pues a tener plata. Y no darse cuenta, pues, como de que tal vez la plata es el medio a. Total, Entonces, a vivir una vida tranquila en temas de salud, a poder tener un lugar donde vivir tranquilo sin estar pensando, "Güey, puta, tengo que pagarle al banco, tengo que, ¿me entendés? Es como, es un factor que da estabilidad. Entonces, si uno puede desde temprano empezar como a pensar en este concepto y aplicarlo en tener algo como un colchón, yo creo que eso arregla muchos dolores de cabeza que uno no se puede imaginar en este momento que pueda llegar a tener. total. Y como decís, pues las realidades todas son muy diferentes. Pues habrá gente que podrá ahorrar el 70% de su salario porque tiene las comodidades para hacerlo. Habrá gente que solamente el 10%, Claro, pero el interés compuesto es mágico y se demora. es la magia. Pero Y sí, como dice Warren Buffett, que a mí Warren Buffett me gusta mucho porque pues, me parece que el tipo tiene un approach muy estructurado. Y él dice, ¿sabe por qué a la gente no le gusta mi filosofía de inversión? Porque se demora muchos años. claro, Y vos ves la progresión realmente de donde empezó él y donde está hoy. Se demoró 50 años. sí, O sea, 50 años. No, y hay métricas, por ejemplo, que tienen los bancos. eh, y es que una persona que esté dentro digamos que, del segmento de los ultra ricos, y es que se demoran 25 años en hacer 25 millones de dólares. sí, O sea, como $1.000.000 al año. O sea, cuando uno piensa eso es demasiado, ¿cierto? sí, Pero total. ellos no facturan o sea, ellos al banco no depositan 1.000.000 cada año. Trabajan 20 años y después recogen los 25. O recogen 10 en el año 17. ¿Me entendés? Es muy Sí, subjetivo, pero uno siempre que ve los negocios y la forma en la que el ahorro progresa, siempre es una curva. es exponencial, claro. Siempre es una curva y es exponencial hacia el final. Por eso es que hay que tener perseverancia, Y ¿cierto? paciencia, parce, porque empezar siempre es muy duro. Los primeros pedalazos en una bicicleta siempre son los más fuertes, ¿entendés? Entonces, ya después cuando uno coge impulso, ya todo se empieza a facilitar un poco. No, y es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, listo. Entonces yo tenía unos ahorros, ¿cierto? Entonces Sí, yo hacía una cuenta, yo decía, bueno, yo invierto estos ahorros y esto me va a generar 6% anual de retorno. Y yo decía, no, pues con eso no me compro nada. Pues mejor sí, no invierto, ¿cierto? Entonces hay literal. una trampa psicológica de entender también las dimensiones, ¿cierto? Y aunque yo invierta, no sé, 1.000.000 de pesos y al final del año eso solamente me genere 60.000 pesos, o sea, Sí, eso suena ridículo. O ridículo. sea, ¿yo para qué voy a guardar 1.000.000 de pesos en una cosa que no puedo usar la plata para ganarme 60.000? 60.000, sí. Pues eso suena ridículo, pero listo, es lo mismo, volvemos a lo mismo. O sea, no se puede caer en esa trampa de uno decir, es demasiado poquito, porque esos 60 se van multiplicando y se van multiplicando y se van multiplicando. Y al final del día, vos tenés un montón de plata más. Vas a tener muchísimo más que el millón que te gastaste en el momento, no sé, en cualquier cosa. Sí. Mira, y también hay que tener en cuenta que la ganancia pues va de la mano del riesgo. Total, Entonces, a mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces, hay que definir perfiles de inversionistas. Si quieres ser moderado, si quieres ser de alto riesgo, pues obviamente vas a tener una remuneración mucho más alta. Pero, pero estás dispuesto a correr el riesgo de perder lo que invertiste por de pronto saltarte un par de años. total. Eso es muy importante. Y sabes que yo creo que la palabra riesgo es de esas palabras que es incuantificable por nadie, a no ser de que vos seas un actuario. Pues porque percibir y entender el riesgo es muy complejo.
Demasiado. Y digamos que esa es una conversación que yo tengo mucho con las familias que atiendo y adicional a eso, con las que coinvierto en proyectos, y es, bueno, ¿cuál es su perfil de riesgo? Entonces hay muchas personas que de cierta forma ni siquiera conocen su perfil de riesgo, ¿cierto? Ujú. Entonces hay gente que, por ejemplo, no sé, parte un ejemplo puntual, a vos, no sé, te mandan una oferta de que puedes comprar, no sé, un producto, un fondo, ¿cierto? Ah, no, yo me quiero meter en un fondo X y te mandan un formulario, ¿cierto? Sí. Pues eso no lo entiende nadie, a no ser de que vos tengas conocimiento técnico. Entonces, lo importante es entender uno a qué se está exponiendo y esa exposición, qué retorno le está dando. Porque, por ejemplo, mi trabajo como gestor de inversiones, ¿cierto? De mi family office es cómo yo me aseguro de yo estar corriendo en la menor cantidad de riesgo para obtener el El mayor mayor retorno. retorno, ¿cierto? Sí. O sea, esa es como la filosofía y ese es el, el, el apoyo en el que yo estoy constantemente. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a entender los diferentes tipos de activos que implican como riesgo, ¿cierto? Y hay cosas que son muy riesgosas y que te prometen mucho retorno, pero al final Sí. del día no. Y ese también es un elemento importante en este proceso de convertirse, digamos que, en inversionista, y es entender realmente cuáles son esos tipos de activos o gestores de fondos o gerentes de compañías, depende de lo que uno invierta, en que son capaces realmente de retornarte lo que te prometen. Ujú. Y es muy incierto, la verdad. O sea, uno cuando invierte en una acción, uno tiene una hipótesis, pero tu hipótesis puede estar equivocada. Sí, y te pueden mostrar las métricas del año pasado y resulta que en este año cayó la pandemia. Total. Y Exacto. chao, se fueron esas métricas del año pasado. Pero entonces ahí es donde está la perseverancia, ¿cierto? Si Sí. yo tengo 20 años y yo tengo la plata en la bolsa, pues después del COVID se ha multiplicado por 2 veces el valor de las acciones desde los últimos 2 años. O Sí. sea, la recuperación ha sido brutal. O sea, la gente que se quedó o que compró dentro de la caída de los mercados Sí. durante el COVID, en este momento, o sea, está feliz. Sí. Y la gente que vendió es como que, bueno, cometí un súper error, pues. Claro. Entonces, la visión de largo plazo es fundamental en el mundo de las inversiones y el riesgo también se computa ahí, porque es que uno dice, ah, bueno, entonces yo tengo unos ahorros y entonces como yo estoy joven, yo estoy dispuesto a ahorrar, pues a arriesgar todos mis ahorros, a perder todo mi capital y mañana borras toda la plata que has ahorrado. Pues, entonces ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, hay una parte que yo sí quisiera arriesgar Sí. y que quiero poner realmente a que eso sea lo que me multiplique mi patrimonio, mi capital, mis ahorros, pero hay otra partecita que yo la tengo en algo fijo. Sí. Entonces, por eso es que todos los mandatos discrecionales o este tipo de modalidades donde hay gestores patrimoniales que gestionan los portafolios financieros en la bolsa componen, no sé, 50% renta fija. Sí. Y ahí entramos pues a un tema como más técnico de qué es la renta fija y la renta variable. Pues la renta fija es comprar algo, ¿cierto? Sí. Que tenga un retorno garantizado, o sea, que Ok. te estén prometiendo devolverte algo. Entonces un bono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos. Listo. Entonces yo te compro un bono o de General Electric o de Nestlé o de una compañía Sí. pues ultra segura que esté pues con un índice de riesgo mínimo. Entonces yo compro un bono y General Electric me dice, yo te voy a pagar a vos un cupón de 6% anual. Ok. Listo. Vos sabes que 6% te van a recibir llegar, el sí. 6%, ¿cierto? O sea, eso es garantizado. Entonces una parte del portafolio la ponen así. ¿Por qué? Porque eso te genera unas ganancias que ya te hacen mantener, digamos, o crecer el valor del portafolio. Y después empiezan a estar, por ejemplo, la renta variable. ¿Qué es la renta variable? Como dice, es algo que es variable. Sí. Entonces ahí están las acciones, por ejemplo, porque es imposible tener la bola mágica de decir, ah, no, es que esta acción va a subir o va a bajar, ¿cierto? Hay gente que se dedica a eso, pero pues en el aspecto general de un inversionista que quiere, digamos que tener una cosa balanceada y diversificada, pues siempre está ese elemento de la renta fija, la renta variable Claro.
y es imposible saber y uno no está para entrar y salir del mercado, uno está como posiciones de mediano plazo, largo plazo. Entonces, 30% de eso, 40%. Y ya después entra una parte que son los alternativos, ¿cierto? ¿Qué son los alternativos? En el índice de riesgo son los más riesgosos de todos. Entonces, si ponemos, digamos que en una escala del 0 al 3, el 1, la renta fija, es el menos riesgoso, Sí. la renta variable es el 2, que es medianamente riesgoso, y después están los alternativos que son lo más riesgoso, Sí. donde normalmente vos perdes tu capital. Ay, hueputa. O sea, Pero lo puedes triplicar. eso. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 50% de mi portafolio en renta fija, 40% en variable y tengo 10% pues yo me doy, pues si pierdo 10% de mis ahorros, o sea, es manejable. Sí. Pues obviamente me va a dar un Te va a dolor de doler, estómago obviamente, te va a dar un horrible guayao, pero... y te vas a levantar aburrido y Sí. todo, pero no te va a matar, Ujú. ¿cierto? Entonces, por eso es importante también ir entendiendo a medida que uno va volviéndose un inversionista más sofisticado, cuáles son ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuáles son ese tipo de cosas que realmente estás exponiendo tu capital Sí. a que se pierda completamente o parcialmente, porque pues vos compras una acción y eso empieza a bajar demasiado, pero la probabilidad de que vos perdas todo tu capital pues no es Sí, muy alto. claro. Y en un bono pues no vas a perder tu capital y después te dan un pago. Entonces, digamos que todo ese factor del riesgo y la gestión de riesgo es lo que realmente es el trabajo de todas las personas que se encargan de asesorar patrimonialmente clientes, Sí. los bancos privados, los family offices y todos aquellos que estén en pro de ayudarle a sus clientes a crecer y mantener su patrimonio sosteniblemente en el tiempo. Ok. Y entonces ahí viene un tema muy interesante y es cómo hago para sostener, pues cuando tenga hijos yo voy a querer que los hijos también tengan como un sustento, una riqueza. Y cuando lleguen mis nietos, mis hijos van a querer que ellos también tengan un sustento, una riqueza. Porque yo creo que todos tememos esa frase de padre trabajador, hijo parrandero, nieto pordiosero. Y yo creo que es una realidad cruda y pasa y se Durísimo. ve y pues uno conoce muchos casos, pues de muchos casos de gente que llega hasta la fortuna de la familia, pues dueños de compañías multimillonarias y se esfuma. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar una riqueza generacional? ¿Cómo se sostiene eso? Súper, súper importante. Y yo creo que finalmente esa debería ser la finalidad de cualquier patriarca, ¿cierto? Y es listo. Yo puede que no venga de una familia rica, o sí, mi obligación o lo que yo debería hacer es tratar de mantener eso y de crecerlo, ¿cierto? Sí. Entonces, Y esto pues aplica para toda Para persona que todo. quiera tener pues como un patrimonio que le dure, que perdure. y como hemos dicho, la palabra riqueza es completamente subjetiva. Total. Para una persona, no sé, 1 millón de pesos puede ser demasiado, para otra no. Para Ujú. otra persona, no sé, 1.000 millones de pesos puede ser una cifra que no existe dentro de su conciencia que pueda conseguirse, para otra persona puede ser menos. Entonces, es muy importante no Total. compararse. Eso a mí me parece un elemento muy importante porque pues uno se debe enfocar en uno, ¿cierto? Sí. Y a través de enfocarse en uno es que uno logra mantener, digamos que, un balance sobre cómo uno hace las cosas. Pues porque cuando yo trato de competir con el vecino y enriquecerme más que el vecino, probablemente lo logre, pero puede que cometa errores en el camino que me cuesten. Ujú. Entonces, lo de la riqueza generacional es muy importante y como decías, o sea, uno ve muchísimos casos, pues, y yo que estoy en este mundo, cuando uno lee las historias, por ejemplo, de los gobiernos de familia, de las compañías centenarias, por ejemplo, gente que ha mantenido una compañía por más de 5 generaciones y ya tienen 100 años y Sí. tienen 60 miembros de familia o 70, 80 y la compañía sigue creciendo Sí. y la familia sigue unida. O sea, eso es increíble, pero la realidad es que esta es una minoría la que lo logra, ¿cierto? Y hay una métrica que a mí me pareció, pues, o un indicador que me pareció muy, muy asustador y es los mayores problemas entre las familias
o el 70% de las familias pierden o deterioran su patrimonio por una razón, ¿Cuál? por la comunicación. Sí. O sea, Tiene todo el sentido del mundo. o sea, es increíble, no es ni que Sí. inviertan mal, ni que no se comunican bien. Entonces, cuando hablamos ya de construir una riqueza generacional, lo que siempre se hace o se sugiere es construir un plan, ¿cierto? Sí. Donde haya un gobierno sobre el patrimonio, ¿cierto? Un gobierno patrimonial y que ese gobierno patrimonial venga acompañado de unas reglas que los miembros de familia deben seguir para poder, de cierta forma, cumplir los objetivos de la familia. O sea, es como volver una empresa. Exactamente. Es volver la familia una empresa. Totalmente. Usted tiene su CEO, su EO, etcétera, pues como unos roles muy específicos y marcados dentro de esta como inversión familiar. Exacto. Porque es el patrimonio familiar. Mucho o poquito. Y el patrimonio familiar siempre empieza de una forma. Yo tengo una metáfora muy buena del patrimonio y es, yo tengo un vaso, ¿cierto? Sí. Y ese vaso tiene un nivel de agua, ¿cierto? Y yo empiezo mi patrimonio y ese vaso solo tiene un pitillo que soy yo. Yo solo chupo agua de ahí. Entonces Sí. el nivel baja demasiado lento. Ok. A cuando yo tengo una esposa, ya son 2 pitillos. Yo tuve 3 hijos, ya son 5 pitillos. Y entonces después mis hijos, cada uno va a tener 3 hijos. Pues imagínate todos chupando del mismo vaso, pues Sí. obviamente el nivel se va bajando. Entonces por eso es que es tan complejo tener sostenibilidad patrimonial y adicional a eso crecimiento patrimonial. Porque normalmente, ¿qué pasa? Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante que la he hablado con muchos empresarios y es la palabra política de dividendos fija. Ok. O sea, este término Háblalo, explícalo. Política de dividendos fijos, hable eso con vaya a una empresa familiar, a un consejo de familia y diga eso para que se dé cuenta de eso lo que genera. ¿Qué? ¿Qué Pues, es eso? ¿cómo así? No. Pues la gente eso le genera literalmente un problema porque ¿qué pasa? ¿Y cuál es la progresión de las compañías familiares, cierto? De los negocios familiares. Bueno, entonces yo tengo un negocito de empanadas, tin. El primer año di $1 de utilidad. Sí. Bueno, no, con ese pesito, tin, le metí 30 centavos al carrito, lo volví más bonito, toda la cosa, tin. El segundo año di $5 de utilidad. Ok. Esto ya está dando aquí, esto ya está dando. Sí. Entonces voy y me compro, entonces ya por ejemplo ahí le meto solamente 20 al carrito y me voy y me compro una casa nueva. Ok. Listo, para adelante. Listo, el negocio sigue pues, boom. El tercer año, $7 de utilidad. ¿Cómo? No, ya antes voy y me compro un Mercedes. Y lo que pasa, o sea, yo lo digo a forma de chiste, pero es una realidad. Sí. O sea, el nivel de vida de las personas es proporcional a lo que sus compañías generan. Claro, marica. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, entonces si yo doy mucha plata, pues entonces yo me compro acá y Claro. acá. Y eso no está mal, pues. No, cada cual O verá sea, qué hace con lo que trabajó, ¿me entendés? Total, pero ahí viene el tema importante. Entonces, exacto. ahí es donde entra la famosa política de dividendos fijos. Entonces, yo hablaba con un amigo que es de una familia, pues, que tiene como 70 años, 84 años tiene su familia. La creó su bisabuelo, una compañía global súper grande. Y él me contaba, pucha, mi industria tiene un problema muy grande porque yo hago productos con lo que la gente considera que es plástico, pero no es plástico, es látex. Entonces, si mañana llega una jurisprudencia en cualquier parte del mundo que diga que entonces no puede volver a producirse productos con plástico o con látex, entonces ¿qué? Mi negocio acabó ese día. Sí. Entonces teníamos una discusión filosófica y él me decía, pues madre, sí, el negocio es muy exitoso y da unos frutos gigantes, pero nosotros nunca invertimos en transformarnos. O sea, nosotros nunca invertimos en hacer una disrupción de esta compañía y de cambiar de plástico a otra cosa o de tener una línea de negocio que vendiera otra cosa que estuviera menos expuesta a un tema de regulación. Y eso para mí, digamos que fue una de las mejores reflexiones que yo he tenido y es,
y es esa, y volvemos a eso. Entonces, ¿qué pasa con una política de dividendos fija? Listo. Independiente de la compañía cuánta plata dé, no sé, solamente se distribuyen 50% de los dividendos. Y el 50% que queda se reinvierte en la compañía una parte, otra parte se puede guardar para cuando pase un evento como el COVID y no lo mate a uno una pandemia. Y tercero, un fondo para transformar la compañía e innovarla. ¿Sí o qué? Vos con 50%, o sea, vas construyendo y tu estilo de vida puede seguir muy bien, pero estás cuidando tu activo más valioso que es tu compañía. Claro, y que está dando plata, parce. O sea, porque es que construir una cosa que te dé plata es muy duro. Total, por eso digo, si lo cuidas, estás también protegiendo todo el tiempo que has invertido, todos los años de experiencia, reputación, son elementos que pues son igual de valiosos que la plata. Y estás ahorrando, porque es que estás invirtiendo en tu compañía, no es como que le estés dando la plata a otro, estás ahorrando, puede que no la veas, ¿cierto? Pero eso me parece que es un punto fundamental y que lo que he visto y lo que realmente trabajo con las familias con las que trabajo es realmente en eso. Pues, hombre, ¿cómo garantizamos que vos usufructúes obviamente lo que te generan tus negocios, pero que también sí tus negocios sigan creciendo, porque esos son tus activos principales, ¿cierto? Y esto, repito, o sea, puedes tener una empresa que venda un peso o tenés una empresa que venda billones de pesos. Es el mismo escenario, ¿cierto? Sí. O sea, la palabra fractal, ¿cierto? Es la mejor palabra para explicar esto, porque independiente, es como esas muñequitas, ¿cómo se llaman las rusas? Las rusas, esas mamushkas. Mamushkas, sí. Eso. Vos vas, coges la muñequita, la grande, y vas abriendo y todas las muñequitas son iguales. Sí. Es exactamente en todos los negocios y todos los negocios funcionan igual y la economía y los números funcionan igual en todos los negocios, independiente del que tengas. Entonces esto aplica para cualquier negocio de cualquier tamaño. Y yo creo que este tipo de cosas son las que hacen la diferencia. Tener una política de dividendos fija. Ahora, tener un backup, un colchón, tener un sistema de ahorro, de reinversión. Pues así sea que vos trabajes como un freelance. Eso, lo que sea. Pero al final del día vos estás ahorrando para vos, y yo creo que la pandemia nos enseñó mucho de eso. Total. O sea, yo conozco muchas compañías muy bien, ¿cierto? Que la pandemia las cogió en un momento difícil y las mató. Claro. O sea, y 20 años de trabajo, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de cosas que uno tiene que ser muy positivista y optimista en cómo van a ser los negocios, pero obviamente en las finanzas como buen financiero, pues hay que pensar en el peor escenario. Claro. Y así en la vida, si uno se queda sin trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo mantiene su familia? Entonces, por eso es que el ahorro es tan importante. Y si vos tenés un ahorro y lo tenés invertido y te lo tuviste que gastar, pues lo tenés, no te tenés que salir a endeudar. Parce, vos construís un patrimonio, vivís toda la vida construyéndolo, aumentándolo, creciéndolo, unificándolo. Te morís. ¿Qué pasa con eso? Muy importante. Ese tema es bastante interesante y es el tema de las sucesiones. Uh-huh. Y las sucesiones son diferentes en todos los países. Entonces, eso tiene un montón de implicaciones para las familias y para las personas que, no sé, tienen una propiedad acá y también tienen una propiedad por fuera, ¿cierto? Sí. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, en estos días que me quedé sorprendidísimo me contaron una historia de una sucesión que tenía unos activos en el Reino Unido, ¿cierto? Okay. En Londres. Y curiosamente tenían unos apartamentos pues súper guau en Londres. Se muere el patriarca de la familia y la jurisprudencia de sucesión en Inglaterra, pues, y específicamente en Londres, es que cuando se muere en el proceso de sucesión se tiene que pagar el 50% del valor del activo al fisco. O sea, vos tenés un apartamento de 1 millón de libras sí. y se muere tu patriarca, el otro día tenés que ir a consignarle 500,000 libras al fisco. Imagínate que tenés 3 activos. Eso, tenés 3 activos y no tenés un peso en el banco. Puta. ¿Qué tenés que ir a hacer? A feriar tus propiedades, claro. Probablemente no venderlas al valor justo, sí, para poder ir a pagar eso y te queda ahí, digamos que la menuda.
Entonces, el tema sucesoral es muy importante, y cuando hablamos realmente de esa sostenibilidad a largo plazo de las familias multigeneracional, ¿cierto? Donde vos decís, es que lo que yo construya, yo quiero que le llegue a mis nietos, Claro. ¿cierto? La planeación sucesoral es una de las partes más importantes de toda, pues porque finalmente donde más plata se pierde patrimonialmente no es ni en las inversiones ni es en los errores, sino en las sucesiones. Te doy un ejemplo pues acá puntual, en el caso colombiano. Sí. Digamos que vos tenés un patrimonio X, ¿cierto? Y vos tenés una esposa y 2 hijos. Bajo la ley colombiana, el 50% de tu patrimonio se va para tu esposa, Ajá. ¿cierto? Entonces digamos que tu mamá tiene otros hijos de otro matrimonio, ¿cierto? Entonces Sí. que se ha casado 3 veces y que en cada matrimonio tú, en los primeros 2 tuvo 2 hijos y en el otro tuvo 3, entonces tiene 5 hijos. Entonces, ¿qué pasa? La rama, entonces a ella le toca el 50% del patrimonio de este patriarca, ¿cierto? Sí. Que no necesariamente es el papá de otros 2 miembros de la familia, porque esos hijos de la mamá son miembros de familia. Entonces, por ejemplo, bajo la ley, esos hijos después hacen parte de lo que heredarán de su mamá. Sí. Entonces, si vos ves, primero, las sucesiones tributan. O sea, eso tiene una carga tributaria importante. Entonces, una parte del capital se pierde en impuestos. Claro. Y segundo, se dispersa demasiado la plata. Sí. Entonces, se le recibe a un miembro u otro. Y dependiendo si vos lo recibís como una persona natural o si lo recibís a través de una compañía, tu régimen de impuestos es completamente diferente. Entonces, dentro de la planeación sucesoral, lo que buscan los instrumentos o las estructuras de planeación sucesoral es disminuir el efecto de la degradación patrimonial a través de lo que se llama la cascada generacional. Ok. Porque de una generación a otra, en impuestos y en gastos y eso se puede ir una plata considerable, ¿cierto? Claro. Y el capital, cuando vos lo tenés pulpo, o sea, cuando vos tenés el capital pulpo, el capital no es como que lo recuperes en otro día, Sí. ¿cierto? Entonces, la planeación sucesoral es muy importante y por eso hay uno de los elementos más importantes en la planeación sucesoral internacional, es una cosa que llama un trust. Ok. Y, ¿Qué es un y trust? va a contar la historia del trust que es la mejor, la verdad. Hágale. Me encanta la historia de cómo nacieron los trusts. Entonces, obviamente, en este momento no vivimos una condición donde pueda haber una guerra inminente, pero Sí. en el pasado sí, ¿cierto? Los trusts nacieron en Inglaterra, pues bajo ley anglosajona. Y básicamente nacieron porque un día un señor se iba a ir para la guerra, Sí. ¿cierto? El señor se iba a ir para la guerra, entonces dijo, güey, pucha, si yo me muero, entonces ¿quién se va a encargar de mi familia? Sí. Entonces se fue para donde un amigo. Y le digo, no, para donde el mejor parcero. Y le digo, no, aquí tengo yo una platica, mira, yo tengo 3 cabras, 4 vacas, una casa y tengo un carruaje Sí. donde llevo las cabras. Y tengo esta tierrita que es donde tengo las cabras. Por favor, si yo me muero en la guerra, las 3 cabras las vende y le da la plata a mi señora. La tierra la heredan mis hijos. El carruaje lo puede vender también. Y lo que hizo fue decirle a él cómo actuar en caso de que él faltara. Ok. Entonces, de ahí viene la palabra trust. Él Claro. confió, Él confió en su él mejor confió amigo. en su mejor amigo y le indicó verbalmente cuáles serían esas formas en las cuales él tendría que disponer de su patrimonio para encargarse de su familia. Brutal. Entonces, por ejemplo, los trusts son muy importantes. Digamos que en la planeación, obviamente los trusts son estructuras patrimoniales costosas Sí. que se deben hacer solamente si hay cierto volumen de activos, pero hay otro tipo de activos. Por ejemplo, en Colombia están los fideicomisos, es lo más Sí. parecido a un trust, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo funciona un trust? Un trust es un contrato. Un trust no es una compañía, ni una persona, ni una sociedad. Y el trust lo que tiene es, digamos que un trustee, o el Sí. trustee es esa persona, Es el mejor amigo. el mejor amigo, exacto, que es el que se encarga de
cuidar el patrimonio y de hacer lo que él pida, Ok. ¿cierto? Entonces hoy en día los trusts tienen un trustee que es el que se encarga de todo. Y tienen obviamente una persona que es el que aporta los activos al trust, que se llama el settlor, que el settlor es como el aportante Sí. de los activos. Y el aportante de los activos hace una cosa que llama una carta de deseos. Y Sí. dice, no, es que yo quiero que mi plata se distribuya así, que le quede tanto a mi hijo, a mi mamá. Ok. Pues y también curiosamente ve uno unas cosas increíbles en las sucesiones, por ejemplo, en Europa, donde no le dejan nada a la familia y le dejan todo al perro. Fue puta. Eso se ve muchísimo. Pues contra eso no se puede hacer nada. Esos son los deseos del muerto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los trusts y ese tipo de instrumentos de planeación Tienen sucesoral, riesgos. lo que hacen también es proteger el patrimonio, Sí, ¿cierto? ok. Y que a cabalidad se cumpla lo que el patriarca o el aportante de los recursos quería, Sí. ¿cierto? Y eso va más allá de cualquier cosa. Entonces es muy interesante porque uno escucha historias como esas. Por ejemplo, la semana pasada en Bloomberg leí que un perro estaba vendiendo una casa en Miami Beach por $36 millones. O sea, imagínate. Entonces, y eso es muy teso porque, pues, Sí. y yo he escuchado historias realmente que son increíbles y por ejemplo, no sé, hay un patriarca que tiene una familia paralela y nadie sabe. Ay, parce. Y Entonces la familia paralela, entonces él deshereda a la familia que cree que es la oficial y le deja toda la plata a los otros. Ay, no. Entonces en ese tema de las sucesiones uno se encuentra con unas historias, la verdad que son Loquísimas. lo más increíble del mundo. Sí. El perro o lo donan todas fundaciones, o sea, pero finalmente yo creo que la protección patrimonial es una de las cosas más importantes que uno debe buscar, ¿cierto? Sí. Porque pues el patrimonio es muy difícil construirlo y finalmente si uno construye un peso o dos o tres, yo creo que uno sí debería estar en la potestad de definir cómo quiere que se haga esto. Entonces, cuando uno construye este tipo de estructuras es para garantizar que se cumplan las cosas. Y por ejemplo, yo he visto familias que dicen, yo quiero que a la segunda generación o a la tercera generación solamente le entreguen los dividendos, no pueden disponer del capital. O sea, no pueden tocar el capital. Ok. Entonces no es como que, bueno, liquidamos esto y aquí nos dividimos en tres, no. Ajá. No. Entonces existen muchos casos donde desde el principio el patriarca regula para que los hijos y los nietos no se puedan gastar la plata. Ok. O sea, que no puedan destruir el patrimonio, pero que sí se puedan ver beneficiados del Brutal. usufructo de todos los Sí. activos. No sé, familias que tienen aviones, yates, casas, lo que sea, eso queda siempre como un usufructo, no es de ellos, es de un trust o de cualquier vehículo de planeación y ellos se benefician de ellos, pero no tienen la potestad de tomar decisiones sobre el patrimonio. Ok. Entonces, ese tipo de figuras es muy utilizada pues internacionalmente por las familias grandes y digamos que por las personas que tienen el interés de mantener digamos que ese legado y de contribuir. Yo creo que ahí entonces entramos a un tema muy de voz y es el family office. ¿Qué es? Parce, ¿qué es una oficina de familia? Ok. Pues en este caso los activos de Londres estarían a nombre de una empresa y no de una persona. Entonces si esa persona muere, el fisco no le lleva el 50%. Marica, contame un poquito más de eso. Bueno, no, es una súper buena pregunta. Entonces, mira, ¿qué son los family offices? Un family office, vos lo dijiste ahora muy simplemente, un family office es la profesionalización de un patrimonio familiar. Ok. El patrimonio familiar puede componer muchas cosas, ¿cierto? Puede tener una empresa operativa o si no tiene una empresa operativa puede tener una plata en efectivo, unos carros, unas propiedades, aviones, lo que sea. O sea, las familias tienen una diversidad de activos increíbles. Y por ejemplo, pues arte, o sea, se ve de todo. Sí. Entonces lo que buscan los family offices es gobernar ese patrimonio a través de una administración estratégica guiada por unos principios familiares. Como cualquier empresa, tiene un horizonte estratégico y es siempre los family offices nacen con una vocación y es proteger
mantener y crecer el patrimonio sosteniblemente en el tiempo. O sea, un family office se crea para proteger y básicamente administrar y salvaguardar un patrimonio para que se mantenga y crezca en el tiempo. Entonces, dentro de los family offices están todas estas funciones que nosotros hemos hablado. Sí. Y todas las personas construyan un family office o no, en la estructuración patrimonial funciona muy similar, ¿cierto? Todo el mundo tiene que darle una chequeada a su estructura patrimonial, dónde están sus activos, qué ley las cobija, cuáles son las obligaciones que tienen esos activos en esos países, cuáles son las implicaciones sucesorales. O sea, la estructuración patrimonial es uno de los grandes trabajos en proceso de los family offices. Okay. Y no es como que, yo tengo una estructuración patrimonial y la hago una vez y nunca más vuelvo a cambiar nada. Ajá. Normalmente estas cosas cambian porque las situaciones cambian. Entonces, por ejemplo, si el patriarca o el dueño de un patrimonio se quiere redomiciliar en otro país, eso cambia drásticamente la forma en la que está constituida la estructura patrimonial. Entonces, eso tiene muchas implicaciones, pues. Entonces, el family office, ¿qué se encarga? De hacer y cuidar que todo esté bien estructurado, Sí. obviamente siguiendo siempre los lineamientos que hay de la familia, pues, o el consejo de familia, la asamblea o la junta de la familia, Sí. es quien decide. Y digamos que el family office, a través del CEO o el family officer, él se encarga con su equipo de ejecutar la visión que tiene Ajá. su junta o sus fundadores. Entonces, en la estructuración patrimonial, esa es una gran parte que siempre está en proceso y es donde se dice, bueno, entonces yo quiero comprar, no sé, una casa, un apartamento en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué necesito para tener un apartamento? Entonces, probablemente necesito constituir una sociedad LLC que sea la dueña de ese activo. Bueno, entonces, ¿qué hago? No, necesito contactar a un agente residente que sea el que me cree la compañía, me lleve la contabilidad. Ajá. Necesito también abrir una cuenta en un banco, porque si no, ¿cómo voy a depositar allá Claro. para pagar la propiedad? Bueno, entonces, cuando las familias empiezan a crecer y empiezan a tener una diversidad de activos, la estructuración patrimonial juega un tema fundamental, porque, por ejemplo, para ciertas familias hay jurisdicciones que no funcionan bien. Ejemplo, los suizos y los americanos tienen una disputa hace muchos años porque los suizos tienen una cosa bajo su constitución que llama el secreto bancario y los gringos, los americanos, creen que todo el mundo tiene que darles información de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los americanos que tenían cuentas en Suiza, el IRS fue a Suiza y le fue a preguntar a los bancos, dígame, yo sé que este cliente tiene una cuenta acá. Sí. Y el banco por la constitución, ley suiza, no le puede decir nada. Ni chimba. No, entonces, sí, por no ejemplo, si vos sos un US person, o sea, si sos una persona americana residente en Estados Unidos, sí, no te abren una cuenta en un banco suizo. Güey, madre. Entonces empezás a jugar con un montón de elementos también Claro. grandes. Y han habido muchos cambios en el mercado y en las jurisdicciones para proteger temas de lavado de activos y platas, pues, de la violencia, ese tipo de cosas que antes no existía. Y son convenios de intercambio automático de información. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo mañana abro una cuenta, no sé, en un banco en Estados Unidos y me deposito $10,000, ese banco le notifica a la DIAN que yo deposité 10,000. Entonces, si yo no tengo esa cuenta, declarada, entonces tengo un problema el berraco en Colombia, pues porque eso es penal. Entonces, que esos son ejemplos, digamos que muy puntuales, pero eso empieza a ser el día a día de la administración de ese negocio familiar que tiene un montón de cosas. Claro, porque entonces, ¿qué empieza a pasar con los family offices? Entonces yo tengo, mi patrimonio es colombiano, por así decirlo. Pero es que yo ya no quiero estar tan expuesto en pesos, porque el peso se está devaluando. Sí. Y entonces hay mucha inflación, entonces mi plata puede valer menos. Y con la devaluación, entonces yo no gasto en pesos, sino que yo gasto en dólar. Entonces yo me quiero llevar una plata para Estados Unidos o para Europa. Entonces ahí volvemos a empezar la conversación de las implicaciones que tiene, porque ya estás lidiando con dos jurisdicciones.
¿cierto? Ya tenés la jurisdicción colombiana y tenés la jurisdicción del otro país. Sí. Entonces, hay países que tienen acuerdos de doble tributación y otros no. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes dentro de los family offices porque las multas, por ejemplo, o los errores cambiarios en Colombia, pues que la ley cambiaria es súper agresiva, donde tenés multas hasta el 200%. Sí. Entonces, si vos no declaras una inversión extranjera bien, te pueden multar hasta el 200%. O sea, es súper costoso. Y cualquier error tributario que dejes de pagar, esas cosas van en detrimento del patrimonio. Entonces, lo que hace el family office y las personas que trabajan en el family office es encargarse de mantener el control y de ejecutar todo lo que se tenga que hacer para cumplir los deseos de la familia a cabalidad de las normas y lo que necesite. Y obviamente teniendo muy en cuenta todos estos otros elementos que hemos hablado, que es una estrategia de inversión, en qué se invierte, en qué tipos de activos invierte, en qué tipos de activos no, qué montos, qué porcentajes de participación, todas estas cosas. Y por último, obviamente, dónde se custodian las platas, dónde tenés la plata, la tenés local, la tenés en otro país, en qué banco la tenés, y ese tipo de cosas. Y finalmente, alrededor del tema de la planeación sucesoral, ¿cierto? Porque entonces, por ejemplo, si yo tengo un patrimonio, yo sé que si yo me voy y me compro un apartamento en Londres que después me va a costar 50% del valor del apartamento, pues yo creo que eso sí es como para pensarlo. Claro. ¿Cierto? Sí. Mejor va uno y se queda en el Four Seasons o alguna cosa así, pues, que no le cueste tanto a futuro. Pero ese son el tipo de cosas para las que se construye un family office. ¿Cierto? ¿Y es para qué? Para proteger el patrimonio de los riesgos que haya en las jurisdicciones que haya relacionado con sus actividades de inversión o de sus compañías operativas, y también se encarga de hacer todo el acompañamiento de esto, pues de todo este proceso de la estructuración patrimonial, de las inversiones, cómo se hacen, los resultados de las inversiones y finalmente, pues obviamente, tener una visibilidad en tu de la familia que se adapte a sus necesidades. Claro. Y proteger de los riesgos tanto externos como internos, porque es que los riesgos internos que hayan dentro de la familia, que un día se pelean dos familiares, así durísimo. No, yo me largo de aquí, pásame mi plata. Total. Y la verdad, los riesgos mayores siempre están adentro. Claro. Porque las peleas familiares y cuando hay plata de por medio, realmente la historia, la academia, las historias de las familias dicen que aquí es donde empiezan los problemas, pues cuando está la plata sobre la mesa. Y cuando hay un patriarca ahí que es el que une la familia, pues, y la voz fuerte de la familia, pues obviamente nadie va a decir nada, pues cuando no está el señor. Chao, Tilín. Claro. Cuando lo meten en la caja, ahí sí cambia toda la historia y la dinámica familiar y hay mucha desunión. O sea, eso es increíble realmente cómo se transforman las familias en los procesos de sucesión. Y vos estás metido en todo eso. Exacto. Entonces, o sea, sos como un psicólogo financiero. O sea, digamos que ahí entramos como en una parte distinta y es toda la experiencia, digamos que yo he tenido los últimos 5 años construyendo el family office de mi familia, pues el family office de nosotros, o de mi papá diría yo, porque no es de nosotros, porque es de él, que ha sido su trabajo de toda la vida y las cosas que vienen desde otras generaciones. Yo lo que quise fue hacer un servicio que ayudara a otras familias, ¿cierto? Entonces yo digamos que tengo un cliente que es mi familia, así como tengo otros clientes. Entonces lo que yo hago se considera un multifamily office, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo atiendo múltiples familias. Sí, porque me imagino que los gastos que hay que cubrir de tener un family office deben ser altos. Exacto. Pero no debe ser para cualquier familia, pues como promedio. Exactamente. Entonces, los family offices obviamente tienen muchos tenores, pero como decís, o sea, un family office cuesta, porque primero tenés que tener un gerente, ¿cierto? Abogados, contadores. Si tenés sociedades en otros países, agentes residentes en los países, contadores en otros países. Entonces tenés un montón de complejidad dentro de los gastos administrativos de correr un family office. Entonces los multifamily offices nacieron para eso. Y hay muchos. En el mundo, pues esto es una figura muy utilizada. Y es que
cuando yo no tengo un patrimonio suficientemente grande para construir un family office, un single family office, como se dice, o un family office que atienda a una sola familia, se crean estos family offices que son como un centro de servicios compartido, ¿cierto? Ujú. Y que dependiendo de las necesidades de las familias, porque obviamente, como lo hemos hablado, hay familias muy maduras Sí, que tienen un family office hace 80 años y otras que están arrancando tienen necesidades diferentes. Entonces, el multifamily office lo que hace es ofrecerle a las familias un traje a la medida para cumplir con sus necesidades. Habrá familias que necesitan solo estructuración patrimonial. Habrá otras que solamente necesitan asesoría en sus inversiones, no sé, específicas en productos alternativos como real estate, ujú, ¿cierto? Entonces, el multi lo que hace es utilizar, digamos que, la economía de escala de tener múltiples familias y obviamente tener unos costos mucho más disminuidos. claro, Porque, por ejemplo, si un family officer ya no te lo distribuyes en una familia, si el multifamily office tiene 10 familias, entonces te lo divides en 10. claro, Entonces todos los costos son compartidos para beneficio de todos. Y adicional a eso, hay un elemento muy importante y es la visión de ecosistema, ¿cierto? Cuando vos tenés muchas familias que trabajan en conjunto y que son administradas o asesoradas por un mismo grupo de personas, se empiezan a ver un montón de sinergias y sí, empiezan a haber oportunidades de coinversión, empiezan a haber un montón de oportunidades que no se ven cuando vos estás, digamos que en un metido solo. solo, claro, Entonces, muchas familias grandes, inclusive, que tienen sus family offices, hacen parte de multifamily offices para tener acceso a la red y a que les lleguen inversiones de X o Y. claro. Ya se Eh, vuelve toda una estrategia también por aparte. exacto, es como una compañía, es como un gremio. Sí. Solo, marica, eso tiene tela para cortar de largo, weón. Y me parece muy importante empezar uno desde joven a pensar también en temas sucesorales y empezar a pensar en estas cosas que toman tiempo. Porque uno joven es cuando tiene el tiempo. Muchas Así es, veces uno no dice como que uno joven tiene tiempo y energía, pero no tiene dinero. Y ya cuando uno está viejo, no tiene tiempo, no tiene energía, pero tiene dinero. total. Entonces yo creo que es empezar a construir como un balance de eso. Me parece muy chimba como todo el tema y como lo están mirando desde un lado como más filantrópico, más como de atender al ser humano y de eso de vengar pues con una riqueza que perdure. Total. Entonces, parece brutal. Felicitaciones y espero que ese negocio pues salga para adelante durísimo, durísimo. Mira, te tengo otra pregunta, interesante también. Se le toca hacer un pacto con el diablo y tiene que escoger una de estas. Ser la persona más intuitiva del mundo, ser la persona más rica del mundo, ser la persona más hermosa del mundo o ser la persona más famosa del mundo. Pero esto le cuesta su alma. ¿Cuál escogería? Ser la más intuitiva del mundo, sin duda. Sin duda Sin alguna. duda, sin duda. ¿Por qué? Marica, porque si vos sos la persona más intuitiva del mundo, entendés a cada ser humano y sus necesidades automáticamente. Entonces, vos todo lo puedes hacer. Porque sos capaz de cumplirle, o sea, de cumplir las expectativas de cualquier persona. Y finalmente, si vos ves una relación exitosa entre dos personas, empresarial, monetaria, de pareja, lo que sea, se basa en ser mutuamente capaz de entender, aceptar incondicionalmente al otro a pesar de sus defectos y adicional a eso, darle lo que esa persona necesita. Entonces, si vos sos la persona más intuitiva del mundo, ya Ya, goleaste. golazo, sí. Gol olímpico. Nea, y si un genio te considera 3 deseos en este momento, ¿en qué te los gastarías? Parce, el primero pediría No se pueden pedir 3 deseos más. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No, yo la verdad pediría una chequera infinita y crearía un fondo de impacto mundial que se encargara de abordar los temas más sensibles de la humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la contaminación. Ok, La invertiría demasiado en energía renovable, obviamente para transformar la forma en la que vivimos. Segundo, crearía un sistema de subsidios gigantes para que la gente
pueda trabajar en lo que le gusta. Ok. Porque siento que eso transformaría la sociedad de una manera ridícula, porque la gente no tendría que ir a trabajar porque tiene que ir a trabajar, sino que haría lo que le gusta porque ya tiene una plática segura. Claro. Eso transformaría demasiado el mundo y creo que traería demasiada innovación. Y realmente enfocaría eso en temas sociales y en temas educativos para subir la conciencia pues, de la humanidad y que este planeta fuera mucho mejor, ¿cierto? Sí. El segundo deseo que pediría... ¿Cómo así? Ahí ya no están los 3. Ah, no, ya está. Oiga, ¿qué porción, qué pedacito de la historia te gustaría ver si en ese momento te teletransportaras? De la historia de la humanidad. Sí, de la humanidad, lo que sea. Parce, me iría para la época de el Imperio Asirio. Asirio. Pues Babilonia, Ok. Persia y toda esta Sí. época. Pues sería difícil. No sabría si Egipto, pues las dinastías pues, de los faraones egipcios. Sí. O esa parte, yo creo que hay mucha parte dentro de esa cultura que se perdió, pues. Sí. Una de las grandes pérdidas de la humanidad fue La perder la biblioteca de oro. Alejandría. Sí, total. Y yo creo que los babilonios traían un conocimiento ancestral que hemos perdido y que creo que si eso se recuperara, nosotros seríamos distintos como sociedad. Ya existirían carros voladores. Sí o sí. Sí o sí. Nea, ¿qué deporte se volvería mucho más caja si le agregamos un requerimiento mínimo de alcohol? Y todos. ¿Cuál sería? No, ¿sabes qué? Pues muy curiosamente, yo Sí. pienso que el boxeo. Ay, parce, ¿te imaginas boleando puños por Pero, encima de pues, la cabeza? pero sería, o sea, para el contrincante sería mejor, porque pues, por ejemplo, si a mí me dicen que me meta ya en un ring con el boxeador que sea, no lo hago ni a bala, pero de pronto si hay trago de por medio, de pronto uno medio lo piensa, ¿sí me entendés? Pero yo creo que en general el trago lo que hace es quitarle a uno mucho el miedo. Ok, desinhibirlo un poquito. No, y una de las mejores cosas del miedo que he visto, parce, ¿vos te viste la película de Disney, Luca? Luca, no. Uy, te la tenés que ver. Esa tiene la mejor metáfora del miedo que he visto literalmente en mi vida. Ok. Y es cuando los mancitos están tirando por una bajada, marica, en una bicicleta, pues más desarmada que un putas. Y tiene una rampa y hay una tortuguita que es la que tiene la rampa. Sí. Entonces el man le dice, ¿qué? ¿Usted tiene miedo? Dice que no, venga, yo le enseño un truco. Y le dice, silencio, Bruno. Y entonces es como, cállese, mente. Sí. Pareció azaroso. Yo creo que silencio, Bruno, el equivalente de silencio, Bruno es el alcohol en los deportes. Ok. Desinhibe y quita el Sí. miedo. Miguel, mil gracias por estar en el episodio 1 de la 4ª temporada de Parchando, huevón. Una marica, qué chimba. Eso ya va para arriba. Como te dije, brutal todo este tema. Tela para cortar hay mucha. Creo que pues tocamos la superficie y muy bueno que discutimos temas de las políticas de ahorro personal, de tener como una política, pues esa política de ahorro personal es como una política de dividendos fijos. Total. En donde uno siempre va a tener como un colchón, entender que el interés compuesto siempre va a ser la manera más segura de lograr a tener como una riqueza real. Que existe también muchos riesgos al invertir y que son temas que hay que afrontar y pensar de manera estratégica y tener organismos como un family office que también lo asistan a uno a empezar a diversificar los fondos, a diversificar todo, como toda esta plata que uno genera, que uno trabaja, que uno camella, que uno suda, para poderla multiplicar. Sí, pues me parece brutal que existan y que tengas la iniciativa de hacerlo desde un ámbito de perdurar como el beneficio de una familia. Me parece brutal porque se piensa más en el individuo que pues como en el bienestar del individuo a largo plazo que como un objetivo fijo. Es como un trabajo que se entrega y ya. Es como un acompañamiento a lo largo de la vida. Entonces es como no sentirse solo en temas tan complicados como lo pueden llegar a ser los temas financieros. Totalmente.
Entonces, nea, ojalá que ese proyecto vaya con toda. Apenas sepas algo, nos vas compartiendo de todo este proceso. Ya saben pues que pueden encontrar a Miguel en Instagram como msolorzano y yo estoy seguro que si tienen alguna duda, este man es un parcero y se la resuelve o por lo menos está ahí como para decirle, mira, investigate esto, te puedo ayudar. Entonces, parce, algo que quieras promocionar, algo que sea importante en este momento. No, la verdad, darte las gracias por el espacio acá. Muy bacano hablar de esto. Este es un tema profundo y muchas veces muy técnico. Entonces espero que haya sido coherente en lo que haya dicho y que no me haya metido mucha complejidad, pero nada, al final del día la filosofía acá es contribuir con lo que uno sabe y aprendido pues a los demás y a las familias, todo en pro obviamente de construir algo diferente, ¿cierto? Parce, ya saben pues que estamos en Instagram como @parchandopodcast para que nos sigan y se mantengan al tanto de todo lo que está pasando con Parchando. Y recuerden seguirnos también en YouTube en Parchando Podcast. Los martes salen todos los episodios en video, lunes salen todas estas versiones en audio. Vayan, denle like, véanse los videos, apoyen porque esta temporada se viene con temas interesantes, con invitados muy interesantes también. Entonces, solo 1000 gracias por estar por acá. Gracias. Nos vemos pues. Gracias por la invitación. Chao.